era nada el principio. Están aquí. Digo, mierda, eso eso ponelo. Bueno, cuando quieran, ¿eh? Ya están aquí, siempre presentes las chicas del staff. Quieren volver a reciclar aquel tiempo que se fue. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de vivir la experiencia que da la concurrencia a estos centros del saber. Prepárense, hoy otra vez los queremos sorprender. Van a volver los viejos tiempos, las cosas del ayer. Por una vez volvemos juntos que el tiempo no pasó. De nuevo las canciones, arriba corazones, no suspendamos la función. Pasaron años y todas crecimos, pero las penas siempre las tuvimos. Somos idénticas delante, pero las cosas no son las de antes. El music hall entona un poco, ¿verdad? Como el alcohol. Uno se va, tal vez a casa con menos soledad. Por su atención le damos gracias y empieza la función. Encienda luz de escena, fuera todas las penas, y es que el tiempo no pasó. Desde los 60 venimos trabajando con Florencia y Diego. Era todo muy novedoso. Algunos por amigos y otros por metidos nos sumamos a este proyecto tan engorroso. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Secretaría Técnica, expediente 500.022/67, 25 de agosto de 1967. Lo aconsejado por la Comisión de Residencias Médicas Hospitalarias y el asesor designado Dr. Horacio Rimoldi, y en uso de las atribuciones que le confiere la resolución número 1.06/66 del Ministerio de Educación y Justicia, el decano de la Facultad de Medicina resuelve. Artículo primero. Aprobar la residencia en Psicología Médica Infantil que funcionará en la segunda cátedra de Pediatría. Artículo segundo. Reconocer esta residencia como universitaria incorporándola al programa de enseñanza de graduados. Un tío mío que era médico interno del hospital, que era muy amigo de San Antonio, él me dijo, cuando yo recién estaba recibido, me dijo, ¿por qué no te metes en el hospital en la parte de niños sanos? Y entonces se hacían reuniones de interconsulta con los residentes de tercero en la parte de niños sanos. Esto fue en el año, creo que fue en el 70, me parece, en el 70. Y al año siguiente me dijeron, ¿por qué no te metes en la residencia? Y dije, buenísimo. Las entrevistas eran así, la de los psicólogos, como dependía de la segunda cátedra de pediatría, la manejaba directamente la gente del servicio, en ese momento era de psicopatología, no se lo llamaba de salud mental, y eran entrevistas eliminatorias. En un tribunal que te tomaba la entrevista, que te hacían una serie de preguntas, algunas que tenían que ver con conocimientos específicamente vinculados a la carrera, otro a situaciones vinculadas al tema de la elección, de por qué uno elegía niños, otros a situaciones concretas, qué haría con un paciente en esta situación determinada, el tema de que coincidiera con el periodo, con la etapa del proceso, la residencia, por lo menos el transcurso de la mayor parte de mi residencia y mi jefatura, hacía que el clima que se vivía en ese momento en el hospital, unido a situaciones de violencia, era un tema difícil
de manejar. La residencia de la psicopatología infantil en la municipalidad, la única posible era la del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, porque el Tobar García, como el Gordo y el Moyano, eran hospitales nacionales y tenían otra metodología, otro examen, y era paralelo, digamos. Hasta el año 84 los psicólogos, por una ley de la dictadura anterior a esa, la dictadura de Onganía, los psicólogos no podían ejercer la práctica clínica, solo podían hacer psicodiagnósticos, no podían hacer psicoterapias. Y en el año 84 hubo una ley del Congreso en la cual se daba, digamos, era la ley de ejercicio profesional del psicólogo. De hecho, el Día del Psicólogo es en homenaje a ese día. Y después, cuando subió en la dirección de capacitación de la municipalidad, subió Espacavento, que actualmente es el secretario de Salud de la ciudad, él abrió todas las demás residencias de psicólogos en todos los hospitales donde había residencias de psiquiatras. Cuando yo entré a la residencia, el clima que había en el hospital era un clima bastante autoritario por parte, digamos, de las autoridades del hospital. Y al mismo tiempo un clima de revolución, es como que todo el mundo quería hacer cambios y todo eso. Y en la residencia había un clima de mucha ebullición porque éramos los pendejos y estábamos con ganas de cambiar cosas. La residencia de psicólogos funcionaba como actualmente una concurrencia, en el sentido de que era gratuita, tenía un reconocimiento, pero un reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires, y una cosa rarísima, que dependíamos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Yo cuando entré a tercer año pasé a ser residente municipal y empecé a cobrar. En esa época la residencia de psicólogos duraba 3 años, en mi camada la de médicos pasó a ser justamente de 4 años. Los médicos estaban los compañeros psicólogos eran los 87, porque ese primer año de los médicos los hacían psicopatología, era lo que se llamaba R0. Y así termina otro típico día monótono en la vida de... ¡Contra el mal! ¡La hormiga atómica! ¡No! Después de tanto investigar y tantos desarrollos, yo me sigo preguntando por qué todavía estamos juntos. Los psicólogos éramos recién recibidos más todavía, como, te digo, muy voladores, muy de no sé qué, de hablar. Y el médico tiene una estructura mucho más concreta, más de DSM-3, DSM-4, mucho más tendiente a las clasificaciones, ¿no? Clasificar, es más así, es más asado, es cuarto, etcétera, etcétera. Entonces creo que para el médico se psicologizó un poco y nosotros adquirimos una perspectiva, una percepción desde lo médico más interesante. Los psicólogos adolecemos del defecto de que no miramos y que los médicos a veces les cuesta escuchar, que yo creo que en este hospital aprendí a combinar ambas cosas y que esta combinación es el fruto de Alfredo. Creo que lo que le debo a este hospital es haber aprendido a ser una buena psicóloga clínica. No había mayores conflictos en el punto de la formación conjunta. Había algunas cosas que los médicos hacían por su lado. Nosotros hicimos me acuerdo que hacíamos un curso de psicofarmacología para psicólogos. Los médicos hacían también un curso de psicofarmacología para médicos, que tenían otros objetivos. Los años que yo estuve en la residencia fueron de viraje importante. Ya te digo, en primer lugar, bueno, venía todo el empuje de la demanda de los médicos, de formarse con mayor cantidad de contenidos psiquiátricos. La palabra, no, ni siquiera DSM-4, la palabra DSM-3 era como una novedad que algunos conocían
y pedían, demandaban que querían conocer más de eso. Lo mismo la formación en psicofarmacología. El otro aspecto que fue muy fuerte es el aspecto institucional. Yo entro a la residencia, empezamos nosotros en primer año a hacer interconsulta y se implementa el programa de equipos de interconsulta en sala, coordinados por residentes de distintos años. El tiempo que yo estuve en la residencia, los psiquiatras quisieron formarse más en psiquiatría, que decidieron, ¿no?, tomar una posición en relación a eso, pero como que quisieron, me parece, armar más, ¿sí?, algo en relación a la psiquiatría, en principio más como, según también en relación al jefe, ¿no?, como de turno, algunos con la psiquiatría más americana, con Verónica Alonso, tuvo todo ella, le interesaba mucho la psiquiatría más clásica, alemana, ¿no?, como volver más a los orígenes de la psiquiatría, y se empezaron a armar algunas cuestiones como más para los psicólogos. Si alguien es psicólogo o es médico, no está en relación al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es otra posición en el discurso. Si a un médico o un psicólogo les interesa formarse en psicoanálisis, ellos ya tienen un camino para compartir. Cierta reflexión conjunta, que diría, de la ética en relación al niño, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica el cuerpo del niño, el juego, la medicación, el lugar de los padres, ¿no? Hola, ¿puedo ayudarlo? Sí, traigo unas cuantas cartas transatlánticas para Mrs. Melanie Klein. Manda a decirme si ella que él la recibirá. Todas las supervisiones eran kleinianas y había como muy pocas posibilidades de apertura. Yo entro a la residencia en el año 79 a un servicio kleiniano cuando Klein ya estaba mal vista. Hay como saberes o estatutos del saber epocales, ¿no? Entonces, de golpe una época era lo kleiniano, en otra época era lo no sé cuánto, luego lo lacaniano, todavía sigue siendo. Bueno, pero hay como saberes, entonces en general los profesionales cuando somos chicos nos avenimos a estos saberes, después después uno hace lo que le parece, lo que se le canta y le parece que es bueno y viola para el paciente. En esa época, primero el jefe del servicio era Alberto Campo, que era muy kleiniano, súper kleiniano. Después él se fue a España y quien vino al servicio como jefe era Robles Gorriti, que tenía una formación muy americana porque había estado mucho tiempo en Estados Unidos, entonces tenía una formación muy diferente, mucho más la psicología del yo, mucho más una cosa más conductual, ¿viste? Tenía un jefe, que era el doctor Robles Gorriti, que era una línea anafreudiana, ¿sí? Francamente anafreudiana. Y teníamos a la doctora Diana Golbe, que era la subjefa del servicio, que era de una línea francamente kleiniana. Y cuando a veces uno dice, bueno, ¿cómo hizo uno para formarse?, ¿no? Yo siempre le cuento a los residentes, a los alumnos, que yo siempre decía, dime con quién supervisas y te diré cómo interpretas. Qué distintos son los problemas actuales a los que veíamos nosotros. ¿Son distintos? Teníamos una cosa llamada screening, ¿no? Que era como una especie de diagnóstico rápido, ¿no? Se usaba mucho, bueno, esta batería típica de dibujo libre, pareja, etcétera. En primer año estábamos con un residente de tercero, dos de segundo, dos de primero, ¿sí? Y lo que hacíamos era las admisiones de los pacientes, no había admisión de pacientes. Cada grupo admitía pacientes, ¿sí? Se dividían más o menos en partes iguales, admitía a los pacientes y los residentes hacían el psicodiagnóstico en primero, junto con los de segundo, y se supervisaba con el residente de tercero. Se hacía la devolución y después se tomaba, alguno del equipo, de ese equipo conformado, tomaba el paciente. Ya en el primer año de la residencia teníamos un jefe de residentes que era Alfredo García, era muy piola, muy clínico también, y se había armado una cosa que era novedosa, que era el famoso consultorio 7, me parece, que tenía, no sé si sigue estando, como un circuito cerrado de televisión.
Entonces allí nos mandaban a hacer las entrevistas y después los compañeros nos miraban desde otro lado, digamos, ¿no? Entonces después se veía toda la filmación y te decían todas las macanas. En esa época no había asistente de guardia. O sea que los residentes éramos los que hacíamos las urgencias psiquiátricas. ¿Las 24 horas se le daban? Nosotros nos manejábamos con radiollamado. Eran guardias pasivas, de 24 horas, y en un momento determinado de mi residencia, David Patín, que estaba en la parte de internación, nos pedía que nos quedáramos en forma activa hasta las 10 de la noche para hacer el cierre en lo que era nuestra sala de psicopatología. Esa sala de internación yo te diría que funcionó exactamente, no te puedo decir, pero yo calculo que hasta el 83, 84. No, menos, 82. Porque cuando yo empecé como asistente de guardia en el 83, ya no teníamos sala de clínica. Lo que sería hoy hospital de día, estaban las 5 camitas de psicopatología que dependían de la unidad 5. Por ejemplo, de lo que yo recuerdo, había muchos casos de chicos con enuresis, que estaba todo el tema de darle Ritalina, no darle Ritalina, bueno, trastornos de aprendizaje siempre, y bueno, también había chicos con trastornos severos, digamos, psicóticos, y también venían todos los chicos que venían en interconsulta de los otros servicios, ¿no? Qué sé yo, ¿qué le puedo decir? Los respiratorios graves, los de endocrino severos, bueno, además de las preparaciones prequirúrgicas y todo esto. Hoy en día tenemos tantos maltratos. Cuando nosotros entramos al hospital, en esa época no se hablaba de maltrato, recién se empezaba a hablar del famoso battered child, que era el niño apaleado. De Diana Goldberg rescató mi interés por el maltrato. En esa época, al principio, cuando un chico llegaba maltratado al hospital, lo primero que se hacía era la denuncia policial, y después, a los 2 días, al padre lo dejaban afuera, y después, cuando el chico volvía a su casa, lo terminaban moliendo a golpes, pero por haber dicho, por ser responsable. O sea, a ella le debemos esto que ahora nos parece casi como tan aceitado, que si un chico llega a la guardia con una presunción, todo esto que está en el librito de maltrato del hospital. Ella fue la pionera. Yo me acuerdo que había también muchos maltratos, igual que puede haber ahora, pero había muchos menos casos de abuso. Yo simplemente creo que no es porque no los hubiera, sino porque simplemente no consultaban. Me parece que había menor nivel de digresión social y eso implicaba menor nivel de conflictividad. La forma en que en los últimos 10 años se han ido degradando y desarmando todo lo que tenga que ver con redes sociales y con estructuras más amplias, más allá de la psicopatología individual, lo que tiene que ver con lo social, me parece que ha transformado en cuadros psiquiátricos cosas que en realidad no son psiquiátricas. Lo que no había tanto el tema de la medicación, eso fue muy posterior. No. Nadie sabía medicación, poca gente sabía. No sabía ni se usaba para tratamiento. Bueno, se usaba en internación. A la guardia, las consultas más frecuentes eran las crisis de angustia, eran las conversiones, ¿sí? Para internación había algunos casos de anorexia, algunos casos de intento de suicidio, algunos de brote psicótico. Las internaciones eran también anoréxicas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Existía la ADD, existía lo que en ese momento se llamaba disfunción cerebral mínima, que Fejerman lo denominaba confusión diagnóstica máxima, y que después el síndrome hiperkinético se montó sobre eso, pero que no había mucha presión de los laboratorios ni mucha idea un poco hacia dónde podía ir todo eso. Yo creo que sí, que hubo un momento que fue, yo creo que por lo menos lo que sí pude ubicar en el 2000, cuando fue la crisis del 2000, ese verano del 2001, diciembre del 2002, ese verano se notó algo de la caída de cierto lugar de referencia y nosotros, ¿no? Digo, entonces eso traía como más situaciones de desborde, gente que había estado de alguna manera sostenida por algún caso, que podía hacer trabajo, que podía hacer alguna relación vincular, pero que en ese momento trastabillar, bueno, empezó
persona la sostenía, esa en ese momento de caída aparecieron más situaciones de desborde, sobre todo de varios chiquitos que venían con la mamá y el nene en situaciones como de desborde que duraba bastante tiempo, ¿no? Una caída de la referencia, por decirlo. En adolescentes y adultos jóvenes, digamos, y ahí en adelante, son más las patologías del vacío, lo que se llamarían patologías del vacío, como esa sensación del sinsentido de la vida, o de chicos que no tienen como, que pueden ser universitarios y todo, ¿no? Sí, sí. Pero como que no tienen, están como muy mal parados en la vida, ¿no? Creo que eso en esa época yo no lo tenía tan presente, o es que yo no estaba demasiado perceptiva para ver eso, ¿no? Pero yo eso en esa época no lo observaba tanto, lo observo ahora. Ahora yo aprendí a jugar al ping-pong acá y jugaba bárbaro, era una de las campeonas. Nuestra residencia implementó la mesa de ping-pong en la mesa grande y yo hacía buena dupla con Juancho Bassen, que era del año siguiente, Pedro Kesterman, Liliano Caro. Yo tengo una anécdota que es muy graciosa. No habla bien de mí. Ponte presidente primero, me había tocado un chiquito con encopresis. Entonces, yo estaba chocha de la vida, porque con toda la formación cliniana y todo eso, el pibe hacía un bardo en el consultorio total. Nosotros teníamos, disponíamos de mucho material de plasticolas y todo eso, y el pibe con las plasticolas hacía pero un zafarancho, no te puedo decir, y yo feliz de la vida porque me parecía que todo estaba buenísimo con el tema de las cacas y de las no sé qué, no sé cuánto. Bueno, buenísimo. Yo chocha de la vida me sentía como muy orgullosa de este material. Entonces, Robles Gorriti me dijo que por favor lo llevara a supervisión. Entonces se armó un ateneo y yo empecé a hablar y contar y todo esto. Él me dejó hablar, desplegó todo. Cuando terminó todo esto, Robles Gorriti me dice, bueno, a todo el mundo le dice, bueno, este es un caso muy interesante que presenta la licenciada, que es justamente todo lo que no debe hacerse. En la guardia sí se notaba que los médicos se sentían más como en casa y nosotros estábamos desesperados. Y algo bueno que a mí particularmente me costaba mucho era ir a las salas y andar por el hospital, ¿no? Que esto nos pasaba a muchos psicólogos y que los médicos veíamos que no les pasaba, ¿no? Que yo veía cada chico que le faltaba una pierna, cada uno que tenía un agujero en la cara, y después podíamos dejar de notar todo el tiempo que estábamos en un hospital donde la gente estaba sufriendo de cosas físicas y los médicos pasaban por al lado comiéndose el sanguchito. Me gusta la gente, los locos, los cuerdos, derechos o izquierdos, sabios o dementes. Me gusta la gente, me gusta la mente, con sus vericuetos, sus rayos, sus retos y el ser diferente. Les cuento que soy psicóloga, me gusta ser libre, mandarme yo sola, y que traiga cola todo lo que grite para estarme yo sola. Y al que me mire por mi belleza, por mi cabeza, y que me admire, les cuento que soy psicóloga. Esto que me pasa es evidente, es reverente, se ama de casa, eso es evidente. Y antes de ser señora gorda, me quedo en el niño amanecer. Cuento que soy psicóloga. Bravo.